un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas en Cablevisión. Hoy tenemos un programa especial, ya llegando a la finalización del proceso electoral. Estamos dedicándonos a la economía que viene, justamente. Ustedes saben que recientemente, la semana pasada, estuvo el coloquio de ideas, un lugar donde se encuentran los empresarios con la política, digamos. En este caso, con algunos funcionarios del gobierno, con candidatos, y los referentes de cada sector económico presentan sus inquietudes, sus demandas. Hay una demanda de bajar la presión tributaria, de clarificar el tema económico en Argentina, dar más seguridad jurídica, bueno, una serie de condimentos y de requerimientos que hizo la parte empresaria, y por el lado de la parte política, obviamente en plena campaña electoral, aprovecharon para presentar sus propuestas de acá para el 2016 en adelante, el que sea electo presidente. Ellos y su grupo económico, por supuesto. Vamos a tener en este programa cómo piensan los referentes económicos, justamente, de Mauricio Macri y de Daniel Scioli. Esto es un especial de las conversaciones con La Nación, y mediante una entrevista exclusiva que hizo el prestigioso periodista José de Río, dan su visión sobre la inflación, sobre el cepo al dólar, los subsidios y la inversión extranjera. Ustedes fíjense, van a hacer las mismas preguntas a los dos referentes económicos de cada uno de estos dos candidatos. Entonces está bueno como para comparar uno con otro, porque seguramente de alguno de estos dos va a ser el próximo presidente de la República Argentina. Muy interesante, por supuesto, para comparar y analizar, y obviamente analizar el voto, porque atrás de cada candidato hay un plan económico de un equipo que justamente surgirá seguramente de estas personas. En este caso de hoy tendremos la palabra de Alfonso Patacay, que es del Frente Cambiemos, y de Miguel Bain, del Frente para la Victoria. Tendrán preguntas similares a, por ejemplo, cuál es el principal problema económico que tiene la Argentina, cómo se sale del cepo, cuánto tienen que aumentar las tarifas para que las empresas de servicios sean viables y competitivas, cómo se reconquista la inversión, cómo se va a bajar la inflación. Preguntas bien concretas, iguales a los dos referentes, para ver cuáles son las respuestas que tiene para cada uno de esos temas. Y al final tenemos como un bonus track, también tenemos la palabra de Mauricio Macri, que accedió a también una nota exclusiva con La Nación, y bueno, también tendremos la voz, un pequeño fragmento de 3 minutos y medio para saber también específicamente del tema económico qué propuesta o cómo comenta ese tema Mauricio Macri. Así que mejor míralo, dale. Bien, arrancamos. Comenzamos por Alfonso Patacay, uno de los referentes económicos de Mauricio Macri, que seguramente será ministro o presidente del Banco Central de ser electo, y yo, por supuesto, por el Frente Cambiemos. Míralo. Bueno, tenemos al referente económico de Cambiemos. ¿Cuál es el principal problema económico que viene y cómo lo resolverías? El principal problema económico, social, político, institucional es la pobreza. Es inaceptable que en Argentina, que es una fuente casi inagotable de alimentos, haya 12 millones de personas que no tienen lo necesario para vivir, que haya chicos que se mueren de hambre, ¿no? Entonces todo lo que uno puede plantear desde la economía es simplemente una herramienta, un engranaje que apunta a esa dirección. Que nos animemos como sociedad a bajar la pobreza a cero, ¿no? ¿Cómo se combate la pobreza o cómo se soluciona? Bueno, se ayuda a los que están debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y se ayuda de diferentes maneras. Se ayuda con una estrategia de desarrollo, se ayuda con una política social, no solamente que les alivie el mal pasar, sino que los acompañe al trabajo digno, ¿no? Se ayuda con políticas tributarias específicas que alivianen la carga al que menos tiene y que en todo caso concentren la carga en el que más tiene. Se ayudan con políticas de Estado que permitan crecer a lo largo del tiempo, y se ayudan también con otras cuestiones como el combate al narcotráfico, que afecta mucho más a los pobres que al resto de la sociedad. Con una seguridad que esté donde tiene que estar, ¿no? Salud, educación, estas cosas que no pican tanto en la campaña, pero que son tan centrales, ¿no? Que han hecho que otras naciones comparables con Argentina hayan resuelto este problema que nosotros por alguna razón no resolvemos, ¿no? El cepo al dólar es para la clase media uno de los temas de la agenda principal. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que es el más fácil de todos. Se soluciona, como decía Carlitos Balá, haciéndolo, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Y la verdad que todos los errores que cometió Kicillof, desde que es Kicillof, y sobre todo en los últimos días o en las últimas semanas, ayudan a poner con mayor claridad la situación. Un banco central que pierde 100 millones de dólares por día,
que en un mes como este, en octubre, va a terminar perdiendo 7.000 millones de dólares, porque hay que agregarle el pago de la deuda, es un banco central al que claramente no le cae bien el cepo, ¿no? O sea, la estrategia del cepo es quedarse sin reservas de a poco. Lo que nosotros planteamos es abrir el cepo para que vengan los dólares que tendrían que haber venido y que nunca vinieron por el cepo. Y esos dólares son fundamentalmente los dólares comerciales. Desde que hay cepo han caído las exportaciones, están fundidas las economías regionales. Ustedes tuvieron un panel hace poco en ese sentido. Lo que hay que hacer es promover al sector que genera las divisas a que generen las divisas, tan sencillo como eso. Tarifas, otro de los temas de la agenda que viene. ¿Cuánto tienen que aumentar y por qué? Depende de cada sector, digamos, ¿no? Depende mucho si miras gas, si miras luz, si miras transporte. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en transporte y creo que hay que empezar a corregir los subsidios que inexplicablemente le dio este gobierno a los que más tenemos, ¿no? Y me incluyo en eso. Hay un estudio de los economistas de Scioli, de la provincia de Buenos Aires, que calculan la incidencia distributiva de la estrategia que ha tenido el gobierno, estrategia, digo yo, haragana, de subsidiar a todos, ¿no? No hay ningún país del mundo que decida que una política de subsidio se tiene que aplicar al 100% de la población. Deja de ser un subsidio, deja de ser una prerrogativa para los que menos tienen, ¿no? Y en el caso de Argentina, y este no es un estudio de la oposición, sino que es un estudio del equipo de los economistas de Scioli, se demuestra, y hay otros estudios que andan en esa dirección, que la mitad de lo que se gasta hoy en subsidios, para no aumentar las tarifas, ¿no?, en subsidios en Argentina, va al bolsillo del 30% más rico de la población. Entonces lo que hay que hacer es cambiar eso. Hay que, en vez de subsidiar a la empresa, de manera tal de que subsidiamos a todos, hay que subsidiar al usuario, consumidor o pequeña empresa que lo necesita. Hay que enfocar ese subsidio tiene que estar aprobado por el Congreso y hay que dejar de subsidiar a los que nunca tendrían que haber sido subsidiados, ¿no? Un ejemplo extremo de esto, José, es Aerolíneas. El 86% del déficit anual de Aerolíneas, esos 3.000 millones de pesos que vimos en la campaña, termina en el bolsillo del 10% más rico de la población. O sea, ¿cuál es la lógica progresista en esa? Ninguna. ¿Fondos buitre hay que acordar con el nuevo gobierno? Sí, hay que acordar con la justicia de los Estados Unidos, que fue la que elegimos y la que eligió Néstor Kirchner y Roberto Labaña para negociar la deuda, ¿no? Entonces hay que ponerse al día no tanto con los buitres, sino hay que ponerse al día con la justicia que nosotros elegimos, porque solamente removiendo ese obstáculo vamos a poder volver al mercado, ¿no? Otra de las farsas ha sido esta cuestión del desendeudamiento. El desendeudamiento es porque no tengo acceso al mercado y no tengo crédito, pago en efectivo lo que podría pagar financiado y como me voy quedando sin reservas, uso las reservas que podría usar para la producción, las uso para el pago a los bonistas externos. Eso tampoco es progresismo. Nosotros lo que decimos es hay que resolver este tema y hay que resolverlo empezando por un lugar donde este gobierno nunca desafió, que fue la sentencia de Griesa. La sentencia de Griesa que no fue revisada por la Cámara ni por la Corte, porque no fue siquiera evaluada. La Cámara dijo, bueno, apoyo el fallo de Griesa en lo sustancioso, que fue la cláusula pari passu, pero la fórmula que la fije Griesa. O sea que nadie le discutió la fórmula Griesa. Y en esa fórmula, más de la mitad de lo que nos piden, José, más de la mitad, el 60 y pico %, son intereses punitorios. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo que primero que hay que hacer es rajar a los abogados de Argentina que no han funcionado, sentarse con el mediador, presentar un escrito a Griesa y decirle, mire señor, yo quiero pagar, pero no voy a pagar esta factura de intereses porque no sé de dónde sale, y ahí, desde esa dureza, finalmente sí sentarse con el que esté del otro lado, ¿no? ¿Cómo se reconquista la inversión? Prometiendo lo que se puede cumplir y cumpliendo lo que se prometió. Hay que tener una estrategia no de crecimiento sino de desarrollo. En el gobierno de Cambiemos vamos a tener el foco puesto en dos pilares centrales del desarrollo. Uno es la educación, capital humano, y otro es la inversión en infraestructura, en el capital, si se quiere, más duro. Y con esos dos parámetros apostar a la Argentina del futuro. Si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, la inversión, lo decía el general, ¿no? El capital es cobarde. El capital, cuando vea que Argentina deja de hacer las pavadas que hizo durante los últimos 10 años y empieza a poner al norte realmente en el desarrollo y realmente en las políticas sociales que van a lograr la inclusión, yo creo que eso va a generar las oportunidades. Hoy Argentina es una tierra de oportunidades,
pero con un vidrio, con un prisma que no te deja atravesar esa oportunidad, que es el gobierno del kirchnerismo. ¿Qué sectores van a ser prioritarios y cuáles no de un eventual gobierno de Cambiemos? Nosotros vamos a poner el foco en acompañar los sectores que tienen una ventaja comparativa y en ayudar a aquellos sectores que tienen la potencialidad de transformarse en sectores que empujan el crecimiento, pero que van a necesitar un apoyo por parte del Estado, ¿no? Las ventajas comparativas argentinas sabemos que están en el campo, sabemos que están en aquellos sectores con mano de obra calificada, como el software, digamos, y todo lo que tenga que ver con la innovación, ¿no? Me parece que vamos a la era de la comunicación y del conocimiento, y en ese sentido creo que Argentina se puede transformar en una especie de polo de atracción en la región para fomentar esos sectores. Nosotros vamos a promover siempre a través y cruzando todos los sectores, el foco va a estar siempre puesto en el pequeño y mediano productor. Esto todavía lo tenemos que discutir, es una idea mía, aprovecho para tirarla sobre la mesa, pero creo que el próximo gobierno tiene que tener un ministerio PYME. En el gabinete yo quisiera que haya un representante de las pymes que está evaluando todas las políticas desde esa perspectiva, porque las pymes hoy en Argentina emplean prácticamente al 80% de los asalariados de Argentina están en alguna pyme. Entonces creo que hay que poner el foco ahí. Países como Canadá, como Italia han logrado desarrollar sus economías a partir de un apoyo a las pymes, ¿no? ¿Qué hizo bien el kirchnerismo? ¿En qué materia? Ya, dame tiempo para pensar porque me cuesta llegar. En materia económica, ¿qué hizo bien Kicillof y los antecesores? No, yo creo que el kirchnerismo, a ver, el gran logro del kirchnerismo en materia económica fue habernos robado la asignación por hijo, ¿no? Cuando digo habernos robado, esto como fue proyecto, decís, como... Claro, o sea, nos dijo durante varios años, este es un proyecto de Elisa Carrió, del 96, con el que yo hice campaña para llegar al Congreso. Nos dijeron durante muchos años que no estaban los recursos para hacerlo. Cuando desde el Acuerdo Cívico y Social le ganamos la nacional al kirchnerismo, al poco tiempo ellos lo aplicaron por decreto de necesidad de urgencia. Hubiera sido mejor por ley, hubiese sido mejor que fuese universal, pero me parece que es indudable que como concepto nosotros lo llamamos ingreso ciudadano a la niñez. La asignación universal por hijo hay que incluso extenderla. Hay sectores de nuestra sociedad que todavía no llegan a tener la asignación por hijo por cuestiones que le exceden al hijo y que tienen que ver con la situación laboral del padre, ¿no? Eso lo tenemos que cambiar, lo tenemos que amplificar y creo que habría que pensar también en la posibilidad de un ingreso ciudadano a la vejez o a la tercera edad, ¿no? ¿Cuál es el rol del empresario, digo, y por qué tiene hoy tan mala connotación la palabra empresario? Bueno, me parece que históricamente el funcionamiento del capitalismo en Argentina ha sido un capitalismo muy cruzado por la mala influencia del Estado, ¿no? No ha sido un Estado que mira, define la cancha, controla donde tiene que controlar, protege al que tiene que proteger, sino que ha sido un Estado muy proclive a ser cooptado por distintos sectores del poder económico, ¿no? Y los empresarios se han acostumbrado a ese juego, ¿no? Donde el funcionario público pasa a ser socio, aun cuando no haya coima, digo, socio en el sentido de que si no me llevo bien con el funcionario de turno, entonces mi proyecto empresarial o mi proyecto de empresa no va a funcionar, ¿no? Y esto es muy particular de Argentina, no sucede en Brasil, por ejemplo, no sucede en Uruguay. Creo que el empresariado, igual que los referentes sindicales, tienen un rol muy importante para jugar en la próxima etapa. Y el gobierno de Cambiemos tiene la vocación de dialogar con ellos, de los dos lugares, pero no mezclarse con ellos. Me parece que el problema en las últimas 5 décadas es que el gobierno de turno interpretó mal la relación que tenía que tener con los empresarios y los empresarios se mal acostumbraron a esa mala interpretación. Hablabas hace un rato del cepo al dólar, dijiste es lo más fácil de solucionar, pero ¿cómo concretamente? Digamos, ¿cómo vuelven esos dólares que hoy se van y cómo cambian las expectativas? Bueno, los dólares vuelven porque ya no los estás expulsando, ¿no? Los dólares vuelven porque el productor de manzanas en Río Negro vende las manzanas en vez de tirarlas al tacho, digamos, porque el cañero de Tucumán recoge toda la zafra y no deja el 20% porque no le dan los números. O sea, nosotros estamos derrochando los dólares, esto es lo que hay que entender, y lo estamos derrochando por el cepo y por las retenciones. La propuesta nuestra es eliminar retenciones a la leche, a la ganadería,
cereales, economías regionales. Todavía hay retenciones del 5% de las economías regionales. Hay retenciones a los productos manufacturados, ¿no? En soja vamos a ir de a poco, porque no podemos desfinanciar al fisco, pero permitirle al exportador exportar cuando quiere exportar, importar cuando necesita importar los insumos, eliminarle el impuesto que significa la brecha cambiaria. Entendamos esto. Nosotros en nuestra propuesta de unificación cambiaria lo que estamos diciendo es: acá hay un impuesto que el kirchnerismo no pudo poner a través de las retenciones móviles y que lo pone a través de la brecha cambiaria. ¿Por qué digo esto? Porque todos los costos de producción están atados de una manera u otra al blue o al contado con liquidación. Si vos mirás la evolución. Ahora, perdón, el productor vende a 9,5 y compra sus insumos a 14. Con esa lógica se funden todos, ¿no? Cuando yo le escucho a Scioli decir la continuidad, el esfuerzo, el trabajo, la buena voluntad, todo esto es una receta para seguir fundiendo a las economías regionales y para quedarse sin reservas. Entonces, vos abrís el cepo. ¿Qué es abrir el cepo? Es unificar, dejar que funcione el mercado con un Banco Central, por supuesto, muy atento, porque la oferta y la demanda siempre puede participar el Banco Central de cualquiera de los dos lugares. Eliminás retenciones, dejás de perseguir al productor, eliminás ROE, ROA, toda esta cuestión, y yo creo que lo que vas a tener el año que viene con esa regla de juego es un boom de producción agropecuaria. Los primeros dólares que vienen cuando liberás el cepo no son los de los buitres o los de financieros, son los dólares comerciales, porque el chacarero entendió que esta es oportunidad para volver a producir. ¿Cuál es la relación entre el dólar y el peso que hace a un tipo de cambio competitivo? Y depende de tantos factores que es la pregunta que realmente nunca hay que contestar. Yo creo que a 16, que es el blue, Argentina está muy barata, comparada internacionalmente, y a 9,5 está muy cara. Y por supuesto que lo que define una cosa o la otra es la inflación. O sea, el blue está a 16 porque es el único termómetro que fue funcionando más o menos en línea con los precios verdaderos, no con el IPC trucho de Kicillof, ¿no? Entonces, si vos medís la economía a 16, está barata, como dije antes. Argentina es muy competitiva. Si la medís a 9, es muy cara. En algún punto intermedio va a estar, y sobre todo teniendo en cuenta que eliminamos las retenciones, es un esfuerzo fiscal muy grande que hace el gobierno para que esa competitividad se logre más por impuestos que por vía del tipo de cambio. ¿Es complejo revertir la situación de las estadísticas? Digo, se habló tanto del factor de empalme con la pobreza y de otras cuestiones. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Hay cuestiones técnicas. Yo creo que lo que hay que hacer, antes que hablar del empalme o una nueva metodología, hay que dejar de mentir, básicamente. El problema no está tanto en la metodología, sino en los datos que se cargan dentro de esa base con esa metodología. Entonces, es un juego parecido al del cepo, en el sentido de que va a ser muy importante un cambio inicial en los primeros días, en los que vamos a lograr o vamos a intentar lograr credibilidad, ¿no? Vamos a volver a traer a la gente que echaron del INDEC. Yo creo que incluso habría que poner algún académico de prestigio para garantizar de que efectivamente los datos que entran son los datos verdaderos. Hay muchísima gente en el INDEC que ha sido, que ha hecho resistencia al régimen, que los vamos a recuperar, por supuesto. Y yo creo que eso, en la medida en que en los primeros 2 o 3 meses el INDEC empieza a publicar y lo que publica el INDEC se parezca más a lo que la gente vive en el día a día, esa credibilidad la vamos a ganar. El tema de pobreza es central. No podemos ser un país en el que, además de tener casi el 30% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, directamente nos desentendemos porque no la queremos medir, ¿no? Y quizás al principio van a haber malas noticias, la realidad es esa, pero bueno, va a depender de la voluntad política del líder para que esa credibilidad se vaya instalando. Nosotros vamos a competir en ese momento con, al tiempo que sinceramos las estadísticas, vamos a estar en un programa antiinflacionario y bajando la inflación, ¿no? Entonces, al principio va a ser difícil distinguir si realmente estamos midiendo bien o si realmente lo que está pasando es que está bajando muy rápido la inflación. ¿Y cómo baja la inflación? Y la inflación, a ver, me parece que es una de las cosas que hay que plantear de baja gradualmente. Nosotros, cuando a mí me tocó estar en el Banco Central con un equipo muy importante de gente, bajamos la inflación del 40% al 4% en un año. No creo que eso sea conveniente en este momento.
No digo que es imposible, pero no creo que sea conveniente orientar todos los cañones de la economía para bajar la inflación tan rápido. Yo diría más bien del 25-30 que tenemos ahora, gradualmente al 5% en el último año de mandato, ¿no? Proponiendo, por ejemplo, no sé, 15% el primer año, 10%. Con metas de inflación. Con metas de inflación, que es la manera en que se hace, ¿no? No porque la meta de inflación sea la receta ortodoxa, sino porque es la forma que tiene un banco central, primero, de decir la verdad, de tener una vara de evaluación, ¿no? Yo quiero como Banco Central que la sociedad pueda evaluar mi funcionamiento. Tercero, de prometer algo que ayude a anclar las expectativas. Y cuarto, de cumplirlo o no cumplirlo. Si yo no lo cumplo, en la Carta Orgánica anterior, en el artículo 3, que no era tan largo como el de ahora, pero era mucho más sustancioso, tenía un párrafo donde decía que es motivo de remoción de los integrantes del directorio del Banco Central el no cumplimiento de la meta de inflación. Entonces yo creo que tenemos que ir a ese tipo de Estado. Hoy el Estado está gordo, está bobo, está lleno de gente de la cámpora, porque entre otras cosas da lo mismo estar que no estar, desde el punto de vista de la obligación que uno tiene de cara a la sociedad. Entonces esto que proponemos en el Banco Central, de no, como dicen en Scioli, yo voy a trabajar desde el primer día, está bien que trabajes, pero mostrame los resultados, ¿no? Un Banco Central que sea responsable por sus resultados es un ejemplo de lo que creo que hay que hacer en toda la economía, ¿no? Gracias, Alfonso, por habernos acompañado. A vos, José, y gracias por este ciclo y por invitarme. Seguimos. El turno de Miguel Bain, asesor económico de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, quien adelantó que ya no quiere ser ministro, no va a ser ministro, pero sí asesor externo o que va a estar en la parte económica acompañando, pero no en una función ejecutiva. Así que míralo. Y bienvenidos a Conversaciones Especial Elecciones, la economía que viene. Tenemos a Miguel Bain, el referente hoy del sciolismo, el referente del Frente para la Victoria en términos económicos. Miguel, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el principal problema económico que tiene la Argentina y cómo lo solucionarías? El principal problema económico que tiene hoy la Argentina es la llamada restricción externa. Esto lo que quiere decir es que no alcanzan los dólares que la Argentina genera a través de sus exportaciones de bienes y servicios para abastecer una corriente de importaciones suficiente para que el consumo de las ciudades y el consumo en general de la población siga creciendo, porque el consumo en la Argentina tiene un componente de insumos importados muy grande y también de maquinaria importada. Entonces, sostener los altos niveles de consumo que hay hoy en la economía requiere divisas para importar los insumos, las partes y piezas, los bienes intermedios, materias primas y maquinaria, y después de la caída de casi 30% promedio en los precios de exportación de la Argentina del último año y medio, hoy las divisas no alcanzan. Miguel, ¿cómo se combate la pobreza y de qué manera se puede revertir? Creciendo. La pobreza se combate creciendo y se combate en el corto plazo con paliativos. Más que la pobreza, yo te diría la indigencia. Combatir la pobreza, con paliativos es muy difícil. Los paliativos tienen que ir fuertemente orientados a los casos de más extrema necesidad, que son los de indigencia. El combate es la creación de empleo. Ese es el verdadero combate, la creación de empleo. En una primera instancia puede ser empleo informal, pero el empleo informal después tiene que evolucionar hacia empleo formal, con coberturas, con aguinaldos, con vacaciones, con obras sociales, con barreras al despido, y de ahí para arriba con empleos de más calidad, de más productividad, que son los que son mejor pagos, mejor remunerados. ¿Van a mantener el cepo al dólar? Lo que vos llamás cepo en realidad es un control de capitales. El otro día leí en La Nación que el gobierno había vendido 8.250 millones de dólares sí, a ahorristas en los últimos 20 meses. De modo que, bueno,
Hay limitaciones, hay restricciones, pero de ahí a llamarlo cepo, digo, es un cepo bastante liviano. Yo diría que en el arranque el próximo gobierno va a mantener los controles de capitales, porque levantar los controles de capitales rápidamente significaría una devaluación muy agresiva, una devaluación muy brusca del peso. Y una devaluación muy brusca del peso lo que hace es destruir el salario de toda la población. Esto es fácil de entender. Los 5 o 6 productos básicos, alimentos de la canasta popular, les pongo un ejemplo, algunos de precios cuidados, otros de precios libres, valen en promedio $1 cada uno. Vale 8,90 el litro de leche, vale 9,50 la botella de 900 centímetros cúbicos de aceite, de precios cuidados, vale 9,50 el paquete de fideos de precios cuidados, la harina vale un poco menos, vale 7 y pico, todo vale, el arroz en la zona de 10,50, digo, todo vale $1. Todos esos productos que te acabo de mencionar, Argentina los produce en gran cantidad, se consumen internamente y además se exportan. Entonces, esos productos valen $1 en el mercado internacional y valen $1 en el supermercado del barrio. Si el dólar en vez de 9,50 vale lo que algunos economistas de espacios políticos de la oposición dicen que debería valer, todos estos productos de 9,50 van a valer, poner el número, 15, 16, 17, he escuchado números fantasmagóricos. Entonces, quienes proponen levantar los controles de capitales de un día para otro, lo único que nos dicen es a qué precio del dólar. Y como nosotros sabemos que es a un precio muy alto, es algo que no va a suceder. ¿Cuánto tienen que aumentar las tarifas para que las empresas de servicios sean viables? Bueno, ahí hay distintas situaciones. Yo diría que la situación más evidente es la de la electricidad, porque ahí hay 12 millones de facturas mensuales de electricidad en la Argentina que se pagan un promedio de 35 pesos por mes, o sea, 2 alfajores, o sea, un cortado doble o 2 sacramentos en el bar de Laca. Digo, bueno, con descuento tal vez. Con el descuento sí, si presentas el carnet, con el descuento, porque 10%. si no es más caro. Sí. Pero en el bar de Laca, que uno le puede hacer propaganda o no, digo, un café con leche y con 3 medialunas vale 49 pesos. Con el descuento 44. Entonces, digo, no tiene sentido ese tipo de tarifa. Y ahí hay más de 2 millones de facturas que son de 16 pesos por mes. Entonces, ahí hay que trabajar. Hay millones enteras de familias que no necesitan los subsidios, que podrían pagar la electricidad, el costo que la electricidad tiene. La verdad que el gobierno tenía esa agenda, la de redireccionar y hacer racional la política de subsidios para dirigirla a los que realmente la necesitan. Esa agenda había empezado a principios de 2011, algo se avanzó, yo me acuerdo que se le pidió a gente que vivía en determinados barrios que renuncie a los subsidios. Yo renuncié, me acuerdo en ese momento, pero después la agenda quedó trunca. Me parece que esa agenda hay que volver a ponerla en valor, porque hoy los subsidios a la energía son 130.000 millones de pesos. Y yo me animaría a decir que por lo menos la mitad están mal direccionados. Miguel, ¿cómo se reconquista la inversión? La inversión necesita una cantidad de condiciones. Lo primero son políticas de largo plazo. El que va a invertir, el empresario, tiene que saber que tiene un gobierno comprometido con la agenda de la inversión. Porque la agenda de la inversión es la única que permite generar empleos de mayor productividad. Y los empleos de mayor productividad son la base para que aumente el ingreso per cápita de un país. Por ejemplo, Corea del Sur tiene un producto por habitante por año de $23.000. Y la Argentina de 12.000. Los argentinos nos levantamos todos muy temprano y trabajamos muy fuerte. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué
en promedio ese país puede producir casi el doble por habitante que nosotros. Bueno, por los medios de producción, por los bienes de capital, por los bienes de equipo, además de la logística, los temas organizacionales de las compañías. Pero acá, digo, no hay mucho misterio, es pasar de la pala de punta a la retroexcavadora. Y para eso hay que entender que al Estado le corresponde fuertemente la provisión de algunos bienes públicos. Entre los bienes públicos, el más importante es las personas educadas. La educación, no hay empresa que pueda generar personal entrenado por su cuenta. Eso lo provee el sistema educativo. Y también el sistema educativo provee la infraestructura, a veces en asociación con el sector privado, pero básicamente provee las grandes centrales térmicas, hidroeléctricas, los trabajos de hidrovía, las rutas, los puertos. Ahí está la inversión del Estado. Y la inversión en equipo de producción, la inversión en fábrica, en equipo de riego, en maquinaria agrícola, en tornos de control numérico, ese es el sector privado. Los empleos de calidad, 80% en el mundo los crean las empresas. Las empresas tienen que tener buenos incentivos para invertir, tienen que tener rentabilidad, porque nadie invierte si no espera tener alguna rentabilidad. Nadie invierte porque haya tenido rentabilidad. Los empresarios te dicen, ¿tuviste rentabilidad? Invertí. Te dicen, bueno, sí, la tuve, ahora decime qué negocio, te dicen. O sea, necesitas incentivos y rentabilidad como señal, no cuasi rentas, pero necesitas básicamente un ambiente de rentabilidad que haga que los proyectos de inversión sean atractivos. ¿Y cómo van a bajar la inflación? Bueno, ahí hay un proceso gradual, de vuelta. Nosotros planteamos ya hace más de un año, eso es interesante, porque la verdad que nosotros tenemos las mismas propuestas hace un montón de tiempo, no las hemos cambiado. Y no las vamos a cambiar. Pensamos que el gradualismo es lo mejor. Bajar la inflación de shock es fácil. En un set de televisión se puede hacer, en un aula de la universidad se puede hacer. Los economistas nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, subimos la tasa de interés todo lo que haya que subirla, congelamos salarios, congelamos precios, frenamos por completo la emisión monetaria y bajamos 25% el gasto público. Yo te aseguro que la inflación baja en forma inmediata. Ahora vos salís de la reunión, y no hay energía eléctrica, no hay luz, no andan los taxis, en los kioscos no te venden productos, acabás de destruir media economía con una depresión del 10%. Hay que ir gradual. Nuestro objetivo, ya planteado hace un año, es bajar la inflación 5 puntos por año hasta ponerla en la zona de un dígito al final de los 4 años. Intervención del Estado para intermediar la puja distributiva. Cuando vos venís del 20 y pico, cuando están sentados en la mesa trabajadores y empresarios, nadie dice, ok, yo aumento 10 nada más. Porque vos decís 10 y sos un trabajador y los empresarios te dicen ok y después no te cumplen y aumentan 20 y pico, vos perdiste 15. No es lo mismo que un plan antiinflacionario donde vos querés bajar la inflación de 6 a 4. El que se equivoca en la mesa de negociación, cuando hay que bajar de 6 a 4, perdió 2 puntos. El que se equivoca en una mesa de negociación, cuando arrancás de 20 y pico, puede perder 10 puntos. Por lo tanto, tiene que estar el Estado garantizando de alguna manera el manejo de la puja distributiva. Tiene que haber una regla monetaria. La Argentina tiene que construir una moneda nacional que sirva no solo como unidad de cuenta, de contabilidad, o como medio de pago para hacer las compras, sino también como reserva de valor. Es decir, la tasa de interés del ahorro en pesos tiene que garantizar el poder adquisitivo del ahorro en pesos. Para empezar, un largo camino probablemente de construcción de una moneda nacional como reserva de valor, porque en Argentina la reserva de valor por excelencia desde hace 60 años
es el dólar estadounidense. Y además tiene que haber una regla fiscal, tiene que haber una política fiscal prudente, no de rebaja del gasto. Pero veo que hay economistas, colegas y amigos, algunos, que están planteando las mismas reglas. Es la regla que yo escribí en el diario La Nación allá por principios de 2006. Yo propuse para Argentina una regla según la cual el gasto público tiene que crecer, pero siempre tiene que crecer algo menos que el crecimiento de la recaudación tributaria, que es lo mismo que hace cualquier familia, que por supuesto que pueda hacerlo, y que quiera administrar racionalmente su presupuesto. Y yo te diría que con esas tres cuestiones estamos para arrancar con una política antiinflacionaria. Miguel, ¿te ves en la gestión pública de regreso? ¿Te ves como asesor? ¿Cómo ves tu futuro? No, yo solo lo he hablado con quien va a ser el próximo presidente de los argentinos, que es Daniel Scioli. Yo vengo trabajando con él, ayudándolo en lo que yo pueda, en lo que a él le sirvan mis opiniones hace ya 3 años. Y la verdad que yo lo voy a ayudar en lo que yo pueda y en lo que él me pida. Y francamente no soy una persona para estar en cargos burocráticos, sobre todo en los temas que tienen que ver con el Ministerio de Economía, porque ahí tenemos, el gran deporte nacional es sacarle al Ministerio de Economía todos los pesos que uno pueda. Hay que recibir constantemente gente. Legisladores, intendentes, gobernadores, empresarios, expedientes parados que no alcanza la plata, gestiones por empresas. Y la verdad, para eso hay que tener muchísima paciencia. Y la verdad que no sé si yo tengo la paciencia para ese tipo de trabajo. Cuando hablas con empresarios te consultan habitualmente. En el último tiempo hay una connotación negativa del rol del empresario, al menos en términos de percepción pública. ¿Vos crees que eso se puede saldar en un futuro cercano? Yo creo que es una obligación de la dirigencia política conectar a las grandes mayorías nacionales, por llamarlo en términos nacionales y populares, con el empresariado. El empresariado cumple una función primordial en un país. Es el motor de la inversión, es el motor de la creación de empleo. Tiene que haber una agenda para que los empresarios en general vuelvan a ser vistos como personas que cumplen un rol importante en la sociedad y no solo como objeto de admiración u odio por sus patrimonios o por las ganancias que obtienen. O sea, hay que salvar esa diferencia y esa connotación que hoy tiene. Sí, que tampoco es, no sé si es tan generalizada, pero eso tiene que ser fundamental. Digo, los que trabajan en relación de dependencia, o los que trabajan por su cuenta, o los que tienen pequeñas empresas, o los que controlan empresas grandes, todos son parte de la misma maquinaria, todos son parte del progreso económico de un país y por lo tanto la dirigencia política tiene que garantizar que las relaciones entre todos estos sectores sean las mejores para que el país económicamente pueda progresar. ¿Qué hizo bien el kirchnerismo? Bueno, yo creo que el desendeudamiento es el gran activo de esta gestión, ¿no? Digo, no voy a hablar del crecimiento económico y la inclusión social, porque eso me parece que ya es tan obvio que uno no debería ni decirlo. Hay que ser muy ciego para no darse cuenta que había un punto de partida de 24% de desempleo, 54% de pobreza, y que hoy estamos casi en el pleno empleo. Y la pobreza, poner el número que quieras, 20 y pico, es menos de la mitad de lo que había. O sea, un proceso de crecimiento acelerado con inclusión social, cobertura jubilatoria de 66% al 93%, 30 veces el salario mínimo aumentó, digo, los nuevos derechos, la asignación por hijo, digo, toda la agenda de crecimiento sobre la base del consumo y la inclusión social es obvia. Y hay una que es menos obvia, que es el desendeudamiento. Hoy Argentina, la deuda pública argentina, o sea, la deuda del Estado, en moneda dura, en divisas, que en el año 2003 era más de 100 puntos del producto,
hoy es solo 7,5 puntos del producto, más lo que le quieras agregar 1,2 puntos para eventualmente solucionar el problema del juicio en Nueva York, que obviamente hay que encararlo, hay que llegar a un acuerdo, hay que negociar, no de cualquier manera, eso también es obvio. O sea, hay que llegar a un acuerdo con los buitres. Pero sí hay que buscar llegar a un acuerdo. Si es que del otro lado de la mesa de negociación hay posiciones lógicas. Si no hay posiciones lógicas, hay que sostener el conflicto. Los estados nacionales, para eso existen, tienen que estar en condiciones de sostener cualquier conflicto que atente contra el interés nacional, y eso tiene que llevar el tiempo que lleve. O sea que cuando uno se va a meter en una negociación, uno no puede asegurar que va a salir bien. La última, ¿cómo va a ser recordado Axel Kicillof? No, yo creo como un tipo muy inteligente, y además me parece que todavía tiene un rol para cumplir en la Argentina. Es joven, es muy inteligente, sabe de economía. Yo me llevo con él no muy bien en algunas cuestiones conceptuales, como el rol o la política agropecuaria. Yo no estoy de acuerdo con la política agropecuaria que tuvo este gobierno, no estoy de acuerdo con la resolución 125, pero como me comprenden las generales de la ley, porque soy productor agrícola, tampoco puedo cargar mucho las tintas en esa cuestión. Pero en general después tenemos muchos puntos de acuerdo. Obviamente yo tengo mucho más experiencia, muchos más años y a lo mejor una flexibilidad en el trato y en el discurso y en el razonamiento que él por ahí todavía no adquirió. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, un comentario también sobre el coloquio de ideas, que es lo que estamos hablando, que se realizó en Mar del Plata la semana pasada. Como todos los años, obviamente hay este encuentro que les decíamos al principio. Como balance surge la palabra desarrollo, y desarrollo que apuntado a bajar la pobreza y acotar la brecha, reducir la brecha que hay entre ricos y pobres, o entre lo que tienen. La pobreza general, ¿no? Multidimensional, no medida solamente en términos económicos, sino pobreza más estructural, más genérica, pobreza de oportunidades, pobreza de recursos, pobreza económica también, pero también de posibilidades de acceso a ciertos bienes y servicios básicos que deben tener tanto cualquier ciudadano de la República Argentina, pero incluso especialmente la niñez. Ustedes saben que hay un alto porcentaje de la niñez que está en el límite de pobreza, entonces muchos de los empresarios, incluso los políticos, también coincidieron en esta palabra. Desarrollo para achicar la pobreza y achicar esta brecha. Hubo palabras también de los principales empresarios y candidatos, obviamente, como decíamos. Daniel Scioli, por ejemplo, descartó ajustes económicos o megas devaluaciones de ser electo presidente, y justamente ante 1 millar de empresarios, había muchísima gente, incluso fueron 3 días, así que fueron rotando las personas que iban. El candidato de Frente para la Victoria prometió atraer inversiones y fomentar condiciones inmejorables para la exportación, y que no va a haber un problema de falta de dólares en su gobierno. Eso también es difícil también de explicarlo, porque en realidad es parte del gobierno que está terminando, y bueno, es candidato de un próximo mandato. Que no va a haber problemas de falta de dólares, es difícil también de convencer al empresario, pero decir, bueno, ¿por qué no lo hicieron hasta el momento? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué hay que esperar al 2016? Algo que no resolvieron en los últimos 8 años. Bueno, eso es parte de la explicación que tuvo que dar Scioli ante los empresarios. Y en otro momento, el auditorio de IDEA también en su momento estalló de aplausos cuando Mauricio Macri justamente que dijo: echar el narcotráfico significa que Vidal sea gobernadora y no Aníbal. Apuntó muy fuertemente, se metió fuerte en la campaña, casi un discurso electoralista delante de los empresarios, y dijo que su prioridad es eliminar el narcotráfico en el país, y que justamente la provincia de Buenos Aires, la más indicada para lograrlo, es María Eugenia Vidal. Pero tenemos unos breves minutos, porque dio una entrevista exclusiva a La Nación, Mauricio Macri, y fíjate lo que decía, ni bien bajó del escenario mayor de IDEA 2015. Míralo. Bienvenido, Mauricio Macri, a Conversaciones en Mar del Plata. Gracias por venir. Acá estamos. Bueno, ¿Hay algún alfajor para darme o no? No hay nada, no hay nada. Yo pensé que solamente preguntas. Bueno. 9 aplausos, el más aplaudido acá en el coloquio de IDEA, ¿te sorprendió? Lo que quiero es que me sorprendan a partir del 10 de diciembre. Poniéndose a invertir, a desarrollar el país, dándole trabajo para la gente. Esto no es un concurso de vanidades, sino es la responsabilidad de construir una Argentina distinta. Yo estoy acá para eso,
Y te quiero ayudar a todos, a aquellos que más nos necesitan y a aquellos que tienen talentos y capacidades como ellos para que hagan, porque si hacen van a ayudar a que haya más oportunidades para la gente. Hoy hubo durante la mañana y durante todo el día una autocrítica por parte del empresariado diciendo que era el momento de hablar, el momento de salir. ¿Y cómo ves la relación entre la política y el empresariado? Que tienen que ir yo les voy a plantear a partir de diciembre una relación más transparente, más abierta, más de debate, más competitiva. Tiene que haber marcos regulatorios muy claros, no tiene que ser un gobierno de amigos. Es bueno para todos, eso nos va a hacer crecer a todos, nos va a desarrollar como comunidad. Tenemos que ir a ese tipo de vínculo, creo que va a ser algo muy sano, mucho más sano de lo que se ha hecho hasta ahora, que es un capitalismo de amigos que no sirve. Hubo mucho silencio en esta década y también por parte de los empresarios mucho miedo al gobierno. ¿Eso cambiaría en un eventual gobierno tuyo? Sí, la verdad que va a cambiar. Tampoco espero que pasen a ser irrespetuosos del gobierno, pero claramente nosotros creemos que tiene que haber mesas, como lo dije, a partir del 10 de diciembre, donde sector por sector nos sentemos, el gremio, la empresa, la universidad, el gobierno, y realmente acordemos cuáles son los esquemas para desarrollarnos, para defender los trabajos que tenemos, para crear nuevos, para innovar, porque el mundo nos desafía. En términos de agenda económica, ¿cuál sería tu prioridad? Hacer crecer el país, y para eso hay que generando trabajo, para eso hay que recuperar la confianza, ser un gobierno previsible, confiable, con reglas de juego claras, que baje la inflación, que respete la independencia de poderes, que respete la libertad de expresión, que realmente diga la verdad, que informe con la verdad, porque así todos sabemos para dónde vamos. Si no, es como navegar sin instrumentos. Al tiempo no sabes dónde estás en el mar, ¿no? ¿Por qué decidiste cambiar los referentes económicos, o al menos los que se exponen? Digo, Alfonso Prat-Gay hoy y también Rogelio Frigerio como las dos espadas. Porque queríamos dar claridad sobre lo que estábamos diciendo y creemos que ellos tenían claro cómo expresarlo. Nosotros tenemos un equipo muy amplio, tenemos muchos economistas y consideramos que en este momento, esta etapa de la campaña, eran los más capacitados para explicar hacia dónde vamos, y creo que sirvió, que clarificó mucho, porque tenés enfrente un gobierno que sigue actuando en mala fe, que sigue mintiendo, entonces sigue calumniando, que vamos a sacar las ayudas, que vamos a hacer locuras, cuando... Se habla de una devaluación, al menos... Que vamos a devaluar, cuando ellos son los reyes de la devaluación. No hay presidenta que haya devaluado más en el mundo que Cristina, pasó de 3 a 9,40. Dólar que vos ni yo conseguimos, o sea, si no es 12, si no es 14, si no es 16. Con lo cual, por eso es tan importante que a partir del 10 de diciembre nos vamos a comunicar con la verdad. Y vamos a asumir cuál es la pobreza y empezar a mejorar. Cuál es la inseguridad y empezar a mejorar. Cuál es el nivel de desarrollo económico y empezar a mejorar. En términos de balotaje, ¿crees que ya es un hecho el balotaje o cómo lo ves? Estoy muy confiado, estoy convencido que vamos al balotaje y que vamos a ganar la segunda vuelta y que esto cambia de verdad. Gracias, Mauricio. Gracias a vos. Bien, hasta aquí llegamos. Queríamos traer este compendio de temas económicos de los principales candidatos y sus referentes económicos, justamente para que ustedes analicen de cara a las próximas elecciones que ya están en puerta. Y bueno, seguramente va a servir para decidir el voto, porque el tema económico es una de las aristas. Gobernar es mucho más que administrar, por supuesto, siempre lo decimos, pero tener idea de cuáles son las visiones y cuáles son los principales referentes y qué funciones va a tener cada uno en los equipos de gobierno de los principales candidatos es interesante. Y bueno, tratamos de traerle la palabra en forma directa de cada una de estas personas. Con ustedes nos vemos el próximo martes. Chau. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.